Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar a tiempo en la clase. Vamos a dar un par de minutos más para que se termine de incorporar el resto de la gente y así arrancamos con la mayor cantidad de compañeras y compañeros. Así que nos vemos en 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todas y a todos. Muchas gracias por estar a tiempo en la clase y por haber eh, tenido la anuencia a participar en la clase de forma virtual. Este, Vamos a retomar un poco la clase a donde habíamos quedado la vez anterior. Parece que habíamos terminado de conversar o habíamos hablado, o habíamos expuesto cómo existen algunos países, principalmente países industrializados o países que tienen el músculo financiero para poder apoyar algunas industrias que consideran o que se podrían considerar estratégicas eh, y que posteriormente al GATT eh, o a la entrada en vigencia del GATT, conforme se fueron reduciendo considerablemente las barreras arancelarias, buscaron la manera para hacer, digamos, medidas o barreras al comercio un poco más sofisticadas, podríamos decir, podríamos llamarla, digamos, mecanismos un poquito más complejos, es decir, ya no se centraba, digamos, la barrera al ingreso de productos y de mercancías a los países únicamente mediante la imposición de aranceles, porque fue justamente una de las primeras medidas, o por lo menos la medida más drástica que se tomó a raíz del GATT. Entonces, hablamos de la existencia de otro tipo de medidas, un poquito más sofisticadas o tal vez un poco más técnicas, o digámoslo así, un poco más solapadas, que se realizan a través de los subsidios que pueden otorgar algunos países, algunas industrias o algunos sectores del mercado que se podrían considerar claves o estratégicos. Entonces, mencionábamos que países como Estados Unidos, a pesar de que es uno de los, bueno, hasta por lo menos hasta este año, era uno de los principales precursores y mayores exponentes de la liberalización del comercio y del libre intercambio de mercancías, pero a pesar de esta situación nos encontramos con que es uno de los países que, hecho un análisis somero, un análisis un poquito superficial, nos hemos encontrado con que tiene una serie de medidas que promueven o subsidian diferentes industrias de su país. Dentro de esto nos encontramos, por ejemplo, la industria del maíz, que históricamente ha sido una de los sectores agrícolas eh, más favorecidos por este tipo de medidas, por los subsidios, es decir, por ayudas económicas que brinda el gobierno a través de o un país, a través de su gobierno, a través de diferentes autoridades o agencias para mantener sobre todo la estabilidad de los precios. Y esto se visibilizó, nos encontramos tal vez con una, ¿cómo podríamos decir? Con un ejemplo en donde esto se puso de manifiesto, que fue con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá en el año de 1994, el 1 de enero del año de 1994. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente
los negociadores de los tratados de libre comercio, en general, los negociadores de los acuerdos comerciales que tienen los países, suelen ser equipos muy robustos, o equipos técnicamente muy robustos. En Costa Rica, de hecho, no es una excepción. En Costa Rica, y creo que yo cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago, destaco la labor que realiza en nuestro país COMEX. Y sobre todo porque podemos ver, y es palpable, digámoslo, son palpables los resultados eh, que tenemos, ahí nos escribe Gabriel, si no hay ningún problema. Son palpables los resultados que tenemos desde el momento en el que Costa Rica ingresa al GATT en el año de 1990 y naturalmente que incursionó, fue también uno de los países miembros de la creación de la OMC en el año 1994, ha sido uno de los países, por lo menos de la región, que ha aprovechado mayoritariamente las facilidades, las bondades y sobre todo las ventajas que da la apertura de nuevos mercados, ya sea para la importación, así como también para la exportación. ¿Y por qué el caso del maíz decía que fue un caso, digamos, importante y que nos evidenció cómo los subsidios pueden generar distorsiones en otros mercados, o digamos, en los mercados en donde se exportan algunos de los productos? Bueno, porque recordemos que México tiene como base de su gastronomía o como base de su alimentación el maíz. Inclusive se dice, o hay estudios que dicen que una familia mexicana puede en promedio consumir 1 kilo de tortillas por día. En México, quienes han tenido la oportunidad de ir a México se dan cuenta que cada cuadra, ¿verdad? Cada 100 metros hay una tortillería, algo que en Costa Rica se daba hasta hace unos 35 años, pero en México todavía hay tortillerías cada 100 metros, ¿verdad? Porque es la base de la alimentación, la base de la gastronomía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre estos tres países de Norteamérica, el maíz subsidiado de los Estados Unidos empezó a ingresar a México, si mal no estoy, con una barrera de arancel cero en el año 94. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Bueno, que el maíz estadounidense que ingresa al mercado mexicano lo hace por debajo del precio de producción, es decir, aludiendo de alguna manera o contraviniendo un poco los postulados de David Ricardo respecto a las ventajas comparativas, es decir, no solamente no era que se producían un maíz de mejor calidad o un maíz, digamos, en mejores condiciones de competitividad, sino que constantemente el gobierno, a través de sus diferentes agencias y autoridades, estaba poniendo plata para mantener de una manera artificial el precio del el maíz. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Y además fueron consecuencias que no demoraron en llegar, es decir, no tuvieron que transcurrir 10, 15 o 20 años para que se dieran cuenta de esto. Cuando entra a competir este maíz estadounidense a México, en el contexto, digamos, posterior a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, lo que hace es naturalmente afectar directamente a los productores de maíz mexicano, principalmente a los pequeños y a los medianos productores, ocasionando, digamos, una afectación directa en el mercado y desplazando de alguna manera a estos productores mexicanos y posteriormente, además, esto ya a mí no me consta, pero hay quejas también respecto a la calidad también del maíz estadounidense que empezó a ingresar al mercado mexicano. Entonces, hoy en día todavía se cuentan o se cuenta como una de las principales afectaciones o como un aspecto negativo, tal vez la falta de, no sé si de sensibilidad o la falta de previsión de los negociadores mexicanos para advertir este tipo de situaciones hace más de 30 años, cuando empezaron las negociaciones entre estos países para tratar de equilibrar, es decir, que efectivamente que se bajaran los aranceles, pero en condiciones que no fueran a distorsionar los mercados. Y esto, tal vez inclusive como una manera, tal vez de anécdota, este, tal vez Francisco y no sé si algún otro compañero o compañera recuerde, que esto trajo no solamente un malestar por parte de la sociedad civil y naturalmente de los productores agrícolas mexicanos, sino también en el 1 de enero del año 94, hubo un levantamiento armado en
México, específicamente en el sur de México, en la localidad de Chiapas, que era el movimiento del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en aquellos años una de sus digamos, proclamas o una de sus demandas era justamente que se echara para atrás con los efectos o los acuerdos agrícolas del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. ¿Por qué? Porque ellos sí evidenciaron de alguna manera, o por lo menos ellos advertían las consecuencias económicas que eso iba a traer para una parte vulnerable de la población y además finalmente para los consumidores. ¿Por qué? Porque efectivamente después vinieron quejas respecto a la calidad del producto que estaba ingresando, pero también porque el precio, como decíamos, las medidas de, digamos, de dumping, que lo que hacen es buscar vender por debajo del costo, finalmente lo que hacen es desplazar a los competidores para posteriormente incrementar o levantar los precios. Entonces, entraron en vigencia esos dos temas. Un tema comercial, que fue la entrada en vigencia del TLC entre estos tres países, y adicionalmente, el mismo día de entrada en vigencia, hay un levantamiento armado en México que solicitaba por las armas y además, digamos, con un tema de violencia, el cese de los efectos del TLC, sobre todo en la parte o en los capítulos agrícolas, específicamente respecto del maíz. Pero además del maíz, en Estados Unidos existen otros sectores que están altamente subsidiados y que representan o que evidencian distorsiones a los mercados, principalmente a los mercados en donde exportan. ¿Por qué? Porque no entran en igualdad de condiciones con los productos, por ejemplo, que se ofrecen en nuestro país. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de la soya, el caso del trigo, el caso del algodón, el caso del arroz, el caso de lácteos, por ejemplo, que este año, además, ya entra con arancel cero, el caso de los lácteos en Costa Rica. ¿Por qué? Porque recordemos que Costa Rica tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y en el cual también está no solamente Estados Unidos, sino los países de Centroamérica y República Dominicana, y que paulatinamente o se establecieron, digamos, reducciones graduales de aranceles en algunos productos. Y dentro de ellos están los lácteos que este año de 2025 ya entran en igualdad de condiciones en nuestro país. Pero entonces, lácteos, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha evidenciado en Estados Unidos? Bueno, que recibe subsidios indirectos. Dentro de estos subsidios indirectos está, por ejemplo, compras gubernamentales o reservas estratégicas. ¿Qué es esto? Bueno, que en los Estados Unidos, para mantener siempre el precio, para mantener siempre una demanda importante de los lácteos, se establecen compras gubernamentales. Es decir, en situaciones, por ejemplo, de sobreoferta o en situaciones en donde hay una caída de precios, una caída estrepitosa de los precios, el gobierno puede comprar productos como leche en polvo, queso, mantequilla, para estabilizar los precios, aunque no exista una demanda real de aquellos productos. Además, existen apoyos de interés a través de programas de alimentación escolar, entonces también ahí se mantiene una demanda artificial y se mantiene entonces la demanda de los lácteos siempre, digamos, en condiciones de estabilidad. Hay pagos directos, es decir, pagos en económico eh, por parte del gobierno a los productores de lácteos y además hay también un proteccionismo comercial, por ejemplo, la imposición de aranceles para ciertos países, la imposición todavía de cuotas que habíamos hablado que poco a poco se han ido restringiendo o limitando o únicamente autorizarlas en condiciones de excepción. Entonces, además de lácteos, por ejemplo, el maní, el azúcar, por ejemplo, que ha sido tradicionalmente un producto que ha gozado de del favor político, podríamos decirlo así, de mucho lobby también dentro de los congresos de los diferentes países productores, ¿verdad? Dentro de esos está Cuba, está Guatemala, está, me parece, República Dominicana, Costa Rica, por ejemplo, no es una excepción dentro de esto. Entonces, ¿cómo afectan finalmente estas subvenciones a las economías de los países, sobre todo en un contexto que podríamos denominar de multilateralismo? Eh, Principalmente nos lo encontramos en aquellos casos en donde hay sobreproducción y precios bajos, entonces las subvenciones en este contexto permiten a los productores estadounidenses, que es el caso que estamos hablando, vender maíz, por ejemplo, a precios más bajos de lo que cuesta producirlo. Y esto entonces se traduce a una sobreoferta en el mercado internacional.
Y esto les permite entonces exportar en mejores condiciones que sus competidores o colocar este producto en condiciones de precios considerablemente más ventajosas. Eh, Naturalmente, esto siempre en un contexto de artificio, ¿verdad? O en un contexto en donde no son reglas equitativas para todos. También se dan algunas situaciones de dumping, porque según algunas evaluaciones también el maíz estadounidense, sobre todo el que es exportado a México, se hace muchas veces, o por lo menos durante el contexto de los años venideros o posteriores al Tratado de Libre Comercio, se realizaba por debajo de su costo real. Eh, y entonces esto es una práctica que creo que ya en la clase la hemos conversado, que es conocida como dumping y que naturalmente va a distorsionar a los mercados. Entonces, como decíamos, esto ocasionó en un momento determinado que se desplazaran o que se afectaran gravemente las economías y las capacidades también productivas de los pequeños y medianos productores, no solamente de maíz. Maíz es el ejemplo más tradicional o es un arquetipo. ¿Por qué? Porque es un producto que es esencial dentro de algunos países de Mesoamérica y también de Norteamérica. Eh, y esto fue poco a poco liquidando la industria local. Y de hecho, en el año 2018 se dio una situación particular, que fue la renegociación de algunos capítulos de este Tratado de Libre Comercio entre los tres países de Norteamérica, justamente por las quejas reiteradas que existían un par de décadas después, 24 años después, y que no fueron suficientes para lograr estabilizar después de tanto tiempo eh, las capacidades de estos productores. ¿Por qué? Porque no tuvieron margen de maniobra, es decir, el margen o las capacidades de reacción de los productores eh, no se dieron con la rapidez o con la asesoría o con la capacitación necesaria para que pudieran de alguna forma buscar nuevos productos, ¿verdad? O dirigirse a nuevos mercados. También, como decíamos, se da a través de subsidios directos, que es básicamente la entrega de recursos, de dinero a los productores. Algunos casos son un poco más, como decíamos, solapados o de alguna manera no se realizan a través de la entrega de recursos frescos o de dinero en efectivo, sino que se hace a través del aseguramiento, por ejemplo, de plantaciones, que es lo que se conoce como subsidios indirectos, o bien a través de préstamos agrícolas o de créditos agrarios, en donde se dan, por ejemplo, ciertas ventajas en el financiamiento, por ejemplo, de semilla o de capacidad productiva o de maquinaria para poder desarrollar algunas industrias. Entonces, en esos casos no se les está dando a los productores dinero, pero sí se les están dando ventajas que en los competidores o en los países competidores o a donde van destinados aquellos productos no necesariamente se le pueden dar. Entonces, decíamos en clases pasadas que el GATT lo que busca o lo que buscó desde su creación fue promover negociaciones o reuniones periódicas que buscaran esa reducción arancelaria, ¿verdad? Dentro de los países miembros. Y esto condujo a una disminución progresiva de los aranceles sobre, podríamos decir que miles de productos. Y esto hizo que se facilitara un comercio más fluido, sobre todo en un contexto en donde era necesario que circularan con menor tracción también mercancías de un país a otro, principalmente en un momento en donde se necesitaban reconstruir algunos de los países y algunas de las infraestructuras de los países más industrializados. Adicionalmente, el GATT buscaba también prohibir o restringir en buena medida las cuotas de importación, que como decíamos, era los límites a la importación, ¿verdad? Decíamos, bueno, por ejemplo, de repente un país le impone a otro ciertas restricciones para importar un número determinado de vehículos o un número determinado de toneladas de un producto agrícola. Poco a poco y paulatinamente se fueron reduciendo también estas restricciones. Y un principio que me parece ya hemos conversado en la clase y que es fundamental también y que fue además uno de los primeros que se estableció dentro de los acuerdos del GATT es el principio de nación más favorecida, que lo que busca es que cualquier ventaja que un país le entregue al otro, cualquier ventaja comercial,
le entregue un país o le imponga un país a otro, se le tiene que conceder automáticamente a los demás países miembros. Es decir, con esto se elimina gran parte de lo que se conoce como la discriminación en el comercio. Es decir, recordemos una vez más que en el año 47, cuando inician estas negociaciones o cuando se consolidan el GATT y que entra en vigencia en el año 1948, eh, el mundo estaba fragmentado y el mundo estaba dividido primero por el conflicto armado de el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, pero adicionalmente porque el mundo estaba además ideológicamente partido, ¿verdad? En donde había, digamos, dos eh, formas de pensamiento que se trasladaban no solamente a ideologías de carácter político, sino también a ideologías de carácter comercial o a ideologías de carácter económico. Entonces lo que se buscaba es que si bien evidentemente iban a existir países con los que se tenían más afinidades que con otros, una vez que estaban sentados o una vez que se adherían a los acuerdos del GATT o a las rondas de negociación del GATT, las ventajas que se les otorgaran a los amigos, igualmente se le tenían que otorgar a los enemigos, es decir, se le tenían que otorgar a todos los demás países miembros. Podríamos decir que el principio de nación más favorecida obligaba entonces a los países miembros a otorgar a todos los demás países miembros el mismo trato favorable que otorgan a cualquier otro país. Como decíamos, evitar los grupitos, evitar, digamos, las amistades o las ventajas que se le pudieran otorgar a las amistades dentro de ese contexto. Y el origen está, o nos lo encontramos, el origen normativo en el artículo 1 del GATT de 1947, que también se aplica o lo recogen los acuerdos también de la OMC. Es decir, es un principio original o un principio, digamos, medular o, de las bases del GATT que prevalece y que persiste hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, pensemos que si un país le reduce el arancel para un producto de un país miembro, esta misma condición le tiene que aplicar o esta misma tarifa reducida le tiene que aplicar a los mismos productos o a productos similares de todos los demás países miembros. ¿Cuál es el objetivo del principio de nación más favorecida? Básicamente eso, evitar la discriminación entre socios comerciales y además promover la igualdad en las condiciones dentro del comercio internacional. Además, una vez que nosotros como países nos damos cuenta de que hay una ventaja arancelaria que se le está otorgando a otro país, hay una aplicación automática, es decir, nosotros no tenemos que ir a solicitarla o nosotros no tenemos que ir a invocarla o a pedir a través de algún procedimiento que se nos aplique, sino que es una aplicación automática, ¿verdad? El principio de nación más favorecida aplica de manera inmediata y podríamos decir que sin condiciones a todos los países miembros, salvo algunas excepciones específicas que las vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros, una vez que nos enteramos, por ejemplo, de que a un país miembro del GATT y hoy en día a un país miembro de la OMC le están aplicando condiciones arancelarias mejores o más favorables que la que ese mismo país me tiene a mí, yo automáticamente puedo pedir como país que se me aplique de oficio. Como decíamos, ¿cuáles son las excepciones permitidas al principio de nación más favorecida? Porque recordemos de que cada regla usualmente tiene excepciones. La primera es justamente algo que mencionábamos ahora al inicio de la clase, que son los acuerdos comerciales preferenciales. ¿Y qué son acuerdos preferenciales o qué son acuerdos comerciales preferenciales? Básicamente, uniones aduaneras o zonas de libre comercio. Entonces, por ejemplo, se le permite a los países excepciones, por ejemplo, como la que tenemos nosotros con Estados Unidos, con Centroamérica y con aproximadamente, me parece que hoy en día Costa Rica tiene 16 tratados de libre comercio suscritos con países de América, de Asia, de Europa, no estoy seguro si de África, de Medio Oriente y además están en camino o están en marcha negociaciones también para alcanzar, me parece, próximamente 18 tratados de libre comercio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, eso en donde, por ejemplo, tenemos un arancel cero en lácteos, aunque bueno, esto lo estamos
conversando sin entrar a considerar los últimos acontecimientos, ¿verdad? De la administración Trump. Pero pensemos que, por ejemplo, hoy en día que tenemos un arancel cero con Estados Unidos y además con los demás países miembros de este TLC, que son los países de Centroamérica y República Dominicana, esas condiciones son una excepcionalidad que no me las puede solicitar otros países con quienes no tenemos tratados de libre comercio. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas formas o algunas manifestaciones de uniones aduaneras o de zonas de libre comercio? Como decíamos, los tratados de libre comercio o, por ejemplo, algunas zonas especiales como la Unión Europea o como el Mercosur, ¿verdad? Que es un acuerdo que aglutina a Brasil, Argentina, Uruguay y a Paraguay. O por ejemplo el acuerdo de asociación económica de la Unión Europea con Centroamérica. Entonces, estos acuerdos eh, pueden establecer o eventualmente significa una excepción a el principio de nación más favorecida. Ahora bien, para que se puedan aplicar o para que se puedan invocar también, estos tratados de libre comercio tienen que ser significativos, es decir, en donde se incluyan la mayor cantidad de productos y de servicios posibles. Si de repente es un acuerdo específico sobre algún producto o sobre algún servicio, no necesariamente se va a contemplar o se va a considerar como una unión aduanera o una zona de libre comercio. Em, También podemos definir o podemos establecer que el principio de nación más favorecida lo que brinda es un trato especial a países en desarrollo eh, que tiene su origen o tiene su fundamento en lo que se conoce como la cláusula de habilitación, que fue alcanzada en la ronda de Tokio, también dentro del contexto del GATT, que ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ver en qué consistió la ronda de Tokio. Y además también establece el principio de nación más favorecida ciertas medidas tomadas bajo mecanismos de solución de diferencias o por razones de seguridad nacional. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, podemos invocar la cláusula de habilitación cuando, por ejemplo, somos países que estamos apenas ingresando o cuando somos naciones menos favorecidas en el contexto del GATT y entonces podemos solicitar que se nos apliquen condiciones arancelarias especiales o privilegiadas por un tiempo determinado hasta que se logren equiparar o que se logren integrar exitosamente y paulatinamente dentro de este contexto. Y además también eh, otra excepción, como decíamos, son aquellas medidas que se toman, por ejemplo, dentro del contexto de los mecanismos de resolución de diferencias o cuando hay, por ejemplo, una situación de seguridad nacional en donde se solicita, por ejemplo, aplicar ciertas restricciones al ingreso de un producto. Entonces ahí, eventualmente, esas condiciones de seguridad nacional no se le aplican extensivamente a los demás países, sino que son situaciones de excepción o mecanismos de excepción. Entonces, ¿cómo aplica este principio de nación más favorecida cuando firmamos un tratado de libre comercio? ¿O qué pasa entonces cuando un país firma con otro o con una región o con una zona un tratado de libre comercio? Le tenemos que aplicar el principio de nación más favorecida a los demás países integrantes del TLC. Ya dijimos que no se tiene que aplicar siempre y cuando, como decíamos, y tal vez esto puede ser una pregunta bonita para el examen, siempre que ese tratado de libre comercio que tenga un país involucre la mayoría de las mercaderías y de los servicios. Entonces, por eso no es una excepcionalidad. ¿Por qué? Porque no estamos incluyendo solamente café, no estamos incluyendo solamente banano, no estamos incluyendo, por ejemplo, servicios de tecnología. No, cuando se negocia o cuando se suscribe un tratado de libre comercio, se incluyen la mayor cantidad de mercancías y de servicios, y ahora vamos a ver algunos de ellos. Ok, Gabriel Garita, gracias Gabriel. Eh, entonces, la Organización Mundial del Comercio permite excepciones, y esto es importante decirlo, a este principio de nación más favorecida en el contexto de acuerdos comerciales de Tratado de Libre Comercio, regulado en el artículo 24 del GATT, eh, en donde se les permite formar acuerdos comerciales preferenciales. Como decíamos, tratados de libre comercio o uniones aduaneras, siempre entonces que cubran o que impliquen o involucren sustancialmente todo el comercio entre las partes y además que no se establezcan aumentos o barreras comerciales frente a terceros países. ¿Qué se incluye? Esto tal vez nada más
para cerrar el tema de excepciones, que se incluye normalmente dentro de un TLC para que se pueda considerar integral o para que se considere eventualmente que abarca la gran mayoría de mercancías y de servicios posibles, principalmente, bueno, productos agrícolas, que ahí es donde entra justamente o en donde debería entrar el buen tino y la previsión de los negociadores para evitar consecuencias como las que sufrió México respecto al maíz, ¿verdad? Entonces, dentro de esos, Costa Rica podemos mencionar café, frutas, vegetales, flores, este, caña de azúcar, naturalmente, arroz, cebolla, que por ejemplo en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cebolla y papa fueron de los sectores tal vez más firmes o más recios a la hora de negociar. Además de productos agrícolas, podemos mencionar bienes industriales, por ejemplo, maquinaria, vehículos, dispositivos electrónicos, textiles, muy importante, productos químicos, farmacéuticos, los países, por ejemplo, que producen petróleo, los países productores de petróleo, metales, minerales, pensemos en países como Chile o países como Perú, ¿verdad? En donde, donde tienen una vocación minera fundamental para sus economías, entonces estos son también algunos capítulos sensibles. Y para Costa Rica, por ejemplo, también eh, productos de tecnología o de partes electrónicas, o hoy en día también dispositivos médicos, ¿verdad? Que constituyen una buena parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y además algo importante también que se incluyó en la ronda Uruguay, es decir, la última de las 8 rondas en el contexto del GATT, que se incluyeron los servicios. ¿Y cuáles servicios? Principalmente servicios financieros, como la banca, como seguros, como bolsa. Y dentro de esto es importante mencionar el papel importantísimo que cumplieron o que acapararon en los procesos de negociación y de discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque Costa Rica para ese entonces todavía tenía un mercado súper regulado en la banca, tenía un mercado súper regulado en seguros, en donde inclusive existía eh, un monopolio estatal y que una de las condiciones para entrar al acuerdo o al Tratado de Libre Comercio era liberar, por ejemplo, el mercado de seguros y entonces, bueno, ahí surgieron una serie de discusiones importantes y se establecieron una serie de previsiones justamente para evitar que los operadores o los oferentes de otros países entraran y avasallaran, ¿verdad?, a la industria local. Entonces ahí poco se establecen condiciones para que paulatinamente se permita a la industria local eh, abastecerse, desarrollarse, para que pueda entrar a competir, digamos, en un contexto de mayor equidad. Telecomunicaciones, que también en ese mismo contexto en Costa Rica, tal vez algunos y algunas de ustedes lo recuerden, lo que significó también la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. Y además creo que también si nosotros lo analizamos o quienes de repente nos logramos ubicar en la época en donde había un único oferente de telecomunicaciones en nuestro país, principalmente servicios de telefonía celular o servicios de Internet, y nos ubicamos en el contexto posterior, nos damos cuenta de que justamente la entrada de nuevos competidores y de nuevas empresas que ofrecieran el servicio y no solamente un monopolio estatal, nos damos cuenta también de la eficiencia o de repente cómo esto puede favorecer y cómo puede traer condiciones de prosperidad para los consumidores, la posibilidad de elegir, de mejorar las tarifas, de bajar los precios, etcétera. ¿Cuáles otros servicios y que nos puedan interesar a todos y a todas? Turismo, transporte y logística, servicios profesionales, por ejemplo, servicios de consultoría, de ingeniería, contabilidad, servicios legales, los que ofrecemos nosotros desde nuestros despachos, desde nuestras oficinas, o por ejemplo, firmas de consultoría, por ejemplo, también servicios de educación y de salud, de tecnologías de la información o de software, y algunos vinculados con comercio electrónico y servicios digitales. Pero esto se puede ampliar un poco más. Vindas, adelante. Profe, y una pregunta, ¿los de propiedad intelectual están contemplados también? Correcto, hay un acuerdo, muy buena pregunta, porque y ahora que
veamos con un poco más de detenimiento la Ronda Uruguay, vamos a ver que hay un acuerdo específico, no solamente para servicios, sino que hay un acuerdo específico también para temas de propiedad intelectual. Así que muy oportuna la pregunta. Efectivamente, están incorporados a partir del año 94-95. Em, Muy bien. ¿Qué otros temas fueron mejorando sustancialmente con la entrada en vigencia del GATT? Bueno, se dieron reglas sobre todo para aumentar la transparencia, es decir, lo que se conoce como la previsibilidad. Es decir, nosotros ya teníamos un marco normativo que permitía a los países negociar con importadores y con exportadores en un contexto de transparencia o en un contexto de reglas claras, en donde sabíamos, por ejemplo, cuáles iban a ser las tarifas que nos iban a cobrar, y ya no teníamos que ir cada vez que había un nuevo proceso de importación o un nuevo proceso de exportación a renegociar aquellas condiciones, sino que ya estaban esas reglas claras y ya eran condiciones previstas, digamos, previamente en las rondas de negociación. Además, se introdujeron algunos procedimientos también para resolver disputas comerciales que nuevamente se consolidaron en la Ronda Uruguay, pero en el GATT ya se establecían ciertos mecanismos para que los países también pudieran ir a resolver aquellas diferencias o aquellas disputas comerciales que surgieran en el intercambio de mercancías. Y además, algo que me parece importante es que se le dio un enfoque multilateral al GATT o a los acuerdos o a las rondas, se les dio un enfoque multilateral que lo que hizo fue promover básicamente un marco global para el comercio, superando las limitaciones que podían ofrecer los acuerdos bilaterales. Entonces, en un contexto bilateral, para empezar, los acuerdos se toman por consenso, es decir, y por eso es que esas rondas demoraban a veces tantos años. Primero, porque eran muchos países, porque eran países muy diferentes, porque además era difícil la logística y la organización de aquellas rondas, pero además porque se incluían muchos productos, muchas mercancías y además las decisiones que se tomaran se tenían que tomar por consenso, es decir, no había una mayoría, no había una mayoría simple, una mayoría absoluta, sino que todos los países tenían que estar de acuerdo en las decisiones que se tomaban. Imaginémonos, por ejemplo, cómo sería, digamos, en un momento histórico como el que nos encontramos hoy en día, ¿verdad? De tanta fricción y además de tanta negación por parte de algunos países que han sido promotores o históricamente promotores del libre comercio y que hoy en día, como se dice popularmente, están zafando la tabla, ¿verdad? Que se están quitando, se están bajando de ese barco y volviendo de alguna manera a aquellas propuestas o medidas un poco anacrónicas, ¿verdad? De los años 30 y de inicios de los años 40, en donde más bien los países decidieron, con consecuencias económicas bastante desventajosas o con consecuencias económicas ruinosas, en donde decidieron más bien enconcharse, ¿verdad? Y atrincherarse y subir las barreras y establecer, digamos, un mercado interno privilegiado y que efectivamente lograron ciertas ventajas, es decir, lograron desarrollar los mercados internos, pero eran mercados internos muy básicos, o muy primarios. Y ya en aquellos años era necesario el intercambio para producir, por ejemplo, equipos, maquinaria, vehículos más sofisticados. Y entonces lo que hizo fue algo que se dice va a suceder en los siguientes años, que es encarecer, ¿verdad? La producción local. En Estados Unidos se tiene previsto que la producción o los bienes y servicios que se ofrecen se van a encarecer considerablemente, primero porque se está volviendo más caro importar. eh, y aún así es indispensable, es decir, siguen siendo necesarias las participaciones de otros países, ¿verdad? Para lograr esa cadena productiva. Entonces, eh, imagínense lo que sería hoy en día establecer o desarrollar o promover esas rondas de negociación, ¿verdad? De tantos países, y más hoy en día que son muchos más países los que forman parte del multilateralismo comercial. Entonces, eh, nos remontamos nuevamente al año 1947, en donde se establece la propuesta de Organización Internacional del Comercio, ¿verdad? Eh, Como una iniciativa o como una propuesta, la creación de una organización
que promoviera el comercio internacional y que viniera a complementar algo que ya habíamos hablado, me parece, en la clase pasada, que eran los acuerdos de Bretton Woods, de los cuales surgieron dos organismos que existen hoy en día y que prevalecen hoy en día, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como organismos o instituciones que vinieron a respaldar o a darle respuestas y ayudar a materializar desde el punto de vista financiero y económico los acuerdos del GATT. Entonces, dentro de esos logros comerciales, podemos decir que era una estructura basada en negociaciones comerciales que se denominaban rondas. Como decíamos, desde el 47 al 94 hubo 8 rondas realizadas en donde se abordaron no solamente asuntos vinculados a la promoción de la reducción de aranceles, sino que también poco a poco se fueron tomando medidas un poco más técnicas que tenían que ver con obstáculos no arancelarios, como las medidas antidumping, o regular o imponer ciertas restricciones y condiciones también al otorgamiento de subsidios por parte de los países. Y finalmente, nos encontramos con que todos estos esfuerzos y todas estas reuniones decantaron en lo que conocemos hoy en día como la Organización Mundial del Comercio, que dentro de dentro de este momento histórico, ¿verdad? En donde las personas, los países y los organismos se cuestionan qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con el comercio internacional. Hoy en día estamos cumpliendo 30 años de la creación de la OMC a raíz de la ronda de Uruguay, que no fue una excepción en cuanto a esos tiempos de duración. Recordemos que la ronda Uruguay fue un marco de negociaciones que inició en el año de 1986 y terminó en el año de 1994, que fue posiblemente la reforma más significativa del sistema comercial, ¿verdad? Del año de 1947. Y que, como decíamos, uno de los resultados más importantes o más significativos fue precisamente la creación de la Organización Mundial del Comercio, en donde se establecen regulaciones y normas comerciales internacionales y se empiezan a instrumentalizar y a darle un poco también de personalidad jurídica y a crear también un espacio físico. Las rondas, por eso, eh, las rondas del GATT se desarrollaban en diferentes ciudades alrededor del mundo. Hoy en día, la OMC ya cuenta con un espacio físico, está domiciliada en la ciudad de Ginebra. Además, en la ciudad de Ginebra, el edificio o las instalaciones en donde se acoge la Organización Mundial del Comercio tiene además diferentes capítulos comerciales, tiene diferentes órganos, el espacio para la resolución de disputas. Entonces, todo está consolidado en un mismo lugar, en un mismo espacio físico y ya no es necesario eventualmente convocar a los países miembros a diferentes ciudades alrededor del mundo y además hacerlo en diferentes momentos, sino que es un espacio permanente. Y además todos los países miembros tienen lo que popularmente se le conoce, o por lo menos, digamos, en los departamentos de comercio de cada país le conocen como un buzón, que es desde donde se reciben las instrucciones o los lineamientos o los nuevos lineamientos de la OMC y también son órganos de consulta permanente, es decir, cuando hay una duda, cuando hay una disputa, cuando de repente puede existir una, un conflicto dentro de países miembros, se puede acudir directamente a la OMC. Es decir, no es necesario ya esperar a que haya una ronda para ir y hacer valer nuestras pretensiones, sino que podemos hacerlo directamente a ese espacio físico. Entonces tuvo un proceso de evolución de prácticamente 50 años, el GATT, que sirvió como un marco jurídico en donde los países fueron conociendo cuáles eran las necesidades del comercio, en donde fueron también mejorando eh, las condiciones comerciales de los países a través de estas rondas de negociaciones. Como decíamos, no solamente buscar reducir los aranceles, restringir las medidas antidumping y aquellos obstáculos no arancelarios, sino que poco a poco se fueron realizando también algunos elementos técnicos también de la negociación. Decíamos, creo que la clase pasada, que
para quienes no estuvieron, que el dumping se conoce como es como una forma, una manifestación de una práctica desleal en donde una empresa, por ejemplo, exporta un producto a otro país a un precio inferior eh, o a un costo por debajo del valor normal del producto dentro del mercado interno del país exportador. Entonces ese producto se vende en un mercado extranjero a un precio más bajo que en el mercado doméstico o inclusive, como decíamos, por debajo de los costos de producción, es decir, a pérdida. Entonces todo este tipo de prácticas se fueron evidenciando y adicionalmente se fueron restringiendo en este contexto de el GATT. Em, Como decíamos, las negociaciones o las rondas de negociación eran considerablemente complejas porque había primero una participación multilateral, participaban decenas de países y además decenas de representantes, algunos especialistas en productos agrícolas, otros en productos industriales. Entonces, esto hacía que los procesos de negociación fueran complejos o fueran difíciles, sobre todo llegar a un consenso, además porque se abordaban diversos temas y algunos de estos eran temas técnicos y temas jurídicos, por ejemplo, desde aranceles hasta la regulación de prácticas comerciales desleales, como vimos ahora. Además, existían algunos conflictos de intereses bien marcados, participaban países desarrollados y poco a poco se fueron recogiendo, se fueron integrando también países menos desarrollados o países en desarrollo. Y entonces, ¿por qué decimos que había conflictos de intereses? Bueno, porque de repente los países industrializados o los países más desarrollados lo que querían era una apertura comercial cada vez más amplia, cada vez más grande, cada vez más agresiva, sobre todo en aquellos sectores industriales y de servicios, mientras que los países que se venían incorporando poco a poco, lo que demandaban eran accesos preferenciales y sobre todo establecer ciertos mecanismos de protección a algunos productos agrícolas, ¿verdad? O algunos productos textiles, que eran los que producían fundamentalmente aquellos países en desarrollo. Y además también habían, y todavía lo siguen habiendo, pero en aquellos años significaban, digamos, una ralentización de los procesos que eran intereses sectoriales. Y dentro de esto lo que se buscaba era que en las negociaciones se equilibraran las demandas de los múltiples sectores económicos de cada país. Y creo que esto lo vimos cuando empezamos a conversar y hablar sobre sobre la apertura de los mercados. Y es que cada país tiene algunos sectores sensibles o eh, algunas industrias que normalmente son favorecidas a través de procesos de cabildeo, por ejemplo, o porque tienen músculo político importante. Entonces poníamos el caso o los ejemplos en Costa Rica del café o el sector del arroz o el sector azucarero, ¿verdad? Que representan algunos intereses sectoriales, ¿verdad? Entonces, poder alinear la voluntad de todos estos intereses sectoriales en los procesos de negociación de las rondas se hacía considerablemente complicado. Y además también, como decíamos antes, las metodologías de las negociaciones es lo que se conoce como un todo o nada. ¿Por qué? Porque ningún acuerdo que se tomaba en las rondas era un acuerdo parcial o no era un acuerdo que le aplicaba a algunos países y a otros no, sino que el acuerdo era válido hasta que se alcanzara un consenso sobre todos los puntos. Entonces, básicamente, no se salía de esas rondas hasta que se llegara a un acuerdo que abarcara todos los temas o todos los puntos y además que se tomara por consenso, es decir, que le aplicara a todos los países que integraban o que conformaban en aquellos años el GATT y que cada ronda o en cada ronda se iban incorporando, se iban añadiendo nuevos países. Entonces, estas etapas prolongadas de negociación pasaban por diferentes fases, en donde habían etapas de consultas, etapas de propuestas, habían contrapropuestas, de repente revisiones que se tenían que enviar, y recordemos que era un contexto en donde no había WhatsApp, en donde no había Internet, en donde no había correo electrónico, y todo este proceso, evidentemente, llevaba un tiempo debido a la cantidad de actores que estaban involucrados. Y además, como decíamos, cambios políticos importantes, o por lo menos factores políticos y económicos importantes. Entonces, cada tanto habían elecciones, cambios de gobierno,
había, y cuando hay un cambio de gobierno, evidentemente, también Costa Rica no es una excepción, varían las prioridades de cada administración. Entonces, habían nuevas políticas nacionales que influían en el ritmo de las negociaciones y también de los intereses sectoriales que decíamos anteriormente. Y desde el año 47 al año 94 también hubo algunas crisis económicas importantes. Hubo también un contexto todavía de, podríamos decir, de beligerancia, a pesar de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo algunas guerras o movimientos bélicos importantes que afectaban también la toma de decisiones o que afectaban que los países pudieran acudir a estas rondas de negociación. Eh, y esto afectó naturalmente el proceso de alcanzar acuerdos por consenso. Dijimos que habían o que hubo 8 rondas de negociación en los casi 50 años que duró el GATT. Pero nos vamos a quedar con 3, que son tal vez las más importantes o las que me interesa que estudiemos más fundamentalmente, o las que tienen los acuerdos más importantes y que además es muy probable que nos las encontremos en el examen. Entonces, la primera ronda que nos interesa es la que se conoce como la ronda Kennedy, que además tiene su nombre no en una ciudad, sino en honor al presidente John F. Kennedy, que había sido asesinado un año antes, porque inició en el año 64, y sobre todo porque se consideraba que el presidente Kennedy era un impulsor o un promotor del comercio internacional. Entonces, aunque se celebró en Ginebra y posiblemente el nombre que le hubiera tocado era la Ronda Ginebra, se le denominó la Ronda Kennedy en honor al presidente Kennedy. La segunda que nos interesa es la Ronda Tokio, que ya vamos a ver por qué es importante. Y la tercera, eh, también que nos interesa para efectos del curso de la Ronda Uruguay, que como decíamos fue la que terminó de consolidar la conformación de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la Ronda Kennedy se prolongó desde el año de 1964 al año de 1967 y básicamente introdujo reglas claras para evitar el dumping. Como decíamos, conforme los países se vieron limitados respecto a la posibilidad de imponer barreras arancelarias a otros países, se fueron volviendo, podríamos decir, cada vez más escurridizos o fueron buscando, digamos, nuevos portillos para establecer ciertas barreras o para proteger algunos mercados. Y una de estas fue a través del dumping. Entonces, a través de la ronda Kennedy se buscan interponer o establecer reglas y regulaciones más claras para evitar esa práctica de vender productos en mercados extranjeros, perdón, a precios inferiores a los costos de producción, a precios en el mercado, a precios inferiores que en el mercado doméstico. ¿Por qué? Bueno, porque esto implicaba e implica hoy en día todavía distorsiones importantes en el mercado internacional. Entonces, por primera vez se introdujo en los procesos de negociación del GATT una serie de medidas antidumping que marcó el inicio de la regulación contra este tipo de prácticas comerciales desleales. Y otro de los elementos más importantes es el primero y el segundo, que a través de estos 3 años, casi 4 años que demoró la ronda Kennedy, se logró reducir eh, el promedio arancelario en un 35% en los productos industriales. Y esto fortaleció el acceso a nuevos mercados. Entonces, durante estos 3 años, el alcance combinado de estos acuerdos logró reducir en un 35% los aranceles que se tenían dentro de los países miembros. Y además consolidó la participación de nuevos países en desarrollo, es decir, fue cautivando, fue captando el interés de nuevos países que se fueron adhiriendo y que fueron incorporándose a los procesos de negociación, incorporándose así al GATT. Entonces, eh, fue relevante justamente porque fue un primer paso en firme, podríamos decir, a la incorporación de reglas más detalladas que no cubrían solamente aranceles, sino que también buscaban alcanzar temas relacionados con la equidad en el comercio. Es decir, que aquellos países
más fuertes, o aquellos países más industrializados, o los países que tenían mayores ventajas económicas respecto a otros, tuvieran ciertos contrapesos eh, en la aplicación de medidas. Pedro, tiene la mano levantada, adelante. Sí, profe, gracias. Una consulta. ¿El dumping podría darse también con la prestación de servicios, como los servicios que usted mencionaba ahora, de servicios financieros y de bolsa? Así es, correcto. Siempre que sean, digamos, primero es una práctica desleal, entonces donde hay una premeditación, independientemente que sea una mercancía o un servicio y que nosotros le estemos colocando por debajo de, de los costos de producción, ahí podría haber, digamos, un dumping. Eh, y además, usted sabe que inclusive podríamos buscar dentro de los casos que ha analizado la OMC, tal vez voy a buscar uno de aquí al jueves, o si usted me quiere ayudar, podemos buscar algún caso que se haya resuelto recientemente y lo compartimos en la clase. Pero sí, independientemente de que sean mercancías o que sean servicios, pueden haber condiciones de dumping, siempre y cuando sean ventas por debajo del precio, que lo que busquen es eliminar, ¿verdad? O desplazar a la competencia. La segunda ronda que me interesa también que nos quede clara es la que se conoce como la Ronda de Tokio, que va del año de 1973 al año de 1979. Y nuevamente se enfocó en la reducción de barreras no arancelarias, es decir, ya poco a poco y paulatinamente los países iban entendiendo la importancia de ir bajando, de ir reduciendo los aranceles entre sí, pero quedaban todavía algunos esfuerzos por hacer respecto a otro tipo de barreras o a otro tipo de restricciones que representaban obstáculos técnicos al comercio, eh, como subsidios o como decíamos, como medidas antidumping. Entonces, a través de la ronda de Tokio, se crearon códigos plurilaterales que ofrecían o que establecían ciertas reglas específicas como normas técnicas, por ejemplo, o también instrucciones o regulaciones a cómo se podía participar en contratos públicos y además a las ayudas internas que podían otorgar los países. Pero, por lo menos desde mi punto de vista y para lo que nos interesa en el curso, antes que hablábamos de los países catalogados como PMAs, ¿verdad? O los países menos adelantados, a través de la ronda de Tokio se incluyó, se incorporó lo que se conoce como la cláusula de habilitación, que lo que busca es el otorgamiento de un trato preferencial a los países en desarrollo y a los países menos adelantados. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de que existían ciertas condiciones preferentes o condiciones privilegiadas para los países que venían un poco más rezagados o que estaban recientemente incorporándose al GATT, eh, la, el sustento normativo que les permite otorgar este trato preferencial se conoce como cláusula de habilitación. Y oficialmente se le llama decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo, pero comúnmente eh, se le llama cláusula de habilitación. Entonces, ¿qué es o cómo opera la cláusula de la habilitación? Primero, se le da un trato preferencial a los países, se establecen excepciones al principio de nación más favorecida. Entonces, aunque el GATT establece que cualquier ventaja otorgada a un país miembro se le debe extender a todos los demás, la cláusula de habilitación permite excepciones en favor de países en desarrollo, siempre y cuando estén debidamente justificadas y siempre y cuando estén debidamente socializadas y autorizadas. Entonces, ¿por qué podríamos decir que fue relevante? Bueno, porque es un paso principalmente a la regulación más amplia del comercio. Entonces, no solamente ya de mercancías, sino también de temas que antes estaban fuera del alcance del GATT. Y sentó las bases para establecer diferencias dentro de los países o diferencias respecto a las necesidades de los países, principalmente las necesidades de los países más desarrollados respecto a los países que venían desarrollándose. Entonces se instrumentaliza
a través del reconocimiento de países diferentes, de países que están ubicados tal vez en diferentes estándares de desarrollo, y se determina la importancia o se establece la importancia de fijar condiciones especiales para cada uno de ellos. ¿Y cómo se instrumentaliza? A través de esta cláusula de habilitación. Y la tercera ronda de negociación que nos interesa y que consideramos más importante, además de la ronda Kennedy, además de la ronda de Tokio, la tercera es la ronda de Uruguay. ¿Por qué? Porque podemos decir tal vez que fue la ronda de negociaciones más ambiciosa, como vemos, demoró 8 años, es decir, fue un proceso muy vigoroso de intercambio, de negociaciones, que además tal vez la conclusión o la resolución más conocida es que se logran consolidar todos los acuerdos del GATT y trasladarlos a la gestión o a la creación de la Organización Mundial del Comercio. Pero no solamente este, existe, digamos, esta, o, eh, eh, digamos, esta resolución importante, sino también creo que fue Vindas el que me preguntaba anteriormente. Se lograron o se incorporaron dos nuevos sectores al sistema multilateral. El primero es el comercio de servicios, entonces hay un acuerdo general sobre el comercio de servicios y además, como decía Vindas, los derechos de propiedad intelectual que están relacionados con el comercio, que es lo que se conoce como el ADPIC. Celeste, adelante. No, pero quería decir eso que sí te había mencionado anteriormente, había leído sobre estas rondas y la de Uruguay no solo tiene impacto por la OMC, sino también por esos nuevos sectores de inclusión, que son los servicios y la propiedad intelectual, y también la agricultura, y viene a dar una visión mucho más amplia de la inclusión de diversos sectores, aparte de los ya industrializados. Y sobre la propiedad intelectual, creo que son, bueno, los acuerdos, creo que usted lo mencionó, los acuerdos sobre los ah, PIP o algo así, ADPIC, sí, correcto. ADPIC, que Así, abarcan los temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual. Así es, sí, agricultura, textiles ya se venían desarrollando, pero sí se establecieron nuevas reglas o nuevas condiciones y de hecho Costa Rica tiene un caso emblemático, me parece que fue en el año 96 que Costa Rica tuvo una disputa en la OMC sobre textiles que Costa Rica le ganó a Estados Unidos en el año 96 y que eran además años en donde evidentemente había otro tipo de administración u otro tipo de gestión en los Estados Unidos y que acató los acuerdos, es decir, los países históricamente y tradicionalmente acataban las disposiciones de la OMC, así fueran contrarias a sus intereses o contrarias a sus pretensiones, se acataban sin cuestionamientos. Eh, ¿Verdad? Hoy en día nos estamos encontrando con una manera diferente de gestionar el comercio internacional. Eh, Dentro de los sectores eh, que se incluyen o que se pueden incluir dentro del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, creo que antes mencionábamos algunos de ellos, son los servicios financieros, es decir, por ejemplo, la posibilidad de contar con bancos internacionales en la mayoría de los países o de enviar y recibir recursos que, por ejemplo, las empresas transnacionales, las firmas de abogados, las firmas de consultoría, las firmas de contadores, las firmas de profesionales, etcétera, lo hacen todos los días y varias veces al día. Bueno, las reglas a través de las cuales circulan o se envían y se reciben los productos y servicios financieros están contenidos integralmente en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. También telecomunicaciones, turismo, transporte, servicios profesionales, educación, salud, por ejemplo, todos son parte del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y dentro de estos tenemos comercio transfronterizo, consumo en el extranjero, presencia comercial, por ejemplo, cuando una empresa extranjera abre o se domicilia en un nuevo país o abre una sucursal en un nuevo país, la presencia de personas físicas, por ejemplo, abogados, ingenieros que viajan constantemente dentro de los países para ofrecer sus servicios, están contenidos dentro de este acuerdo. Y como bien decía Celeste, también reformó algunos sectores claves como agricultura, textiles, que algunos elementos habían quedado excluidos de rondas anteriores.
Se estableció, esto es importante, el entendimiento sobre la solución de diferencias, que es un sistema, podríamos decir, más robusto que el que existía en aquel momento para resolver las disputas comerciales, que en este momento se encuentra inoperante o se encuentra, podríamos decir, acéfalo, es decir, no tiene quórum en este momento este, para resolver entonces las disputas que llegan a la OMC en este momento, sobre todo en el sistema o en el mecanismo de apelaciones, hay, digamos, hay una falta de quórum y para lograr realizar los nombramientos necesarios para que pueda funcionar el sistema de apelaciones en la OMC, es necesario también la anuencia o el visto bueno o la participación de los Estados Unidos y en este momento hay una resistencia, una reticencia al nombramiento de los representantes. Entonces, en este momento hay un limbo. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, que tiene una disputa comercial importante con Panamá, que se venía además resolviendo en los últimos años, la OMC resolvió a favor de Costa Rica y digamos que hay una regla no escrita dentro de algunos de los países más decentes, podríamos decir, de los países miembros que decían, bueno, como está inoperante el mecanismo de apelaciones, entonces lo que resuelva la OMC nosotros lo vamos a acatar. Pero Panamá y otros países han decidido, digamos, que cuando las resoluciones no son favorables o no aluden, digamos, o no le dan la razón a sus pretensiones, acuden al sistema de apelaciones y como les decía, eso es un limbo porque hoy en día el sistema de apelaciones se encuentra inoperante y además no parece que se vaya a resolver en los próximos años, pero durante mucho tiempo, el entendimiento sobre la solución de diferencias ha funcionado de una manera bastante eficiente. Eh, ¿Por qué podríamos decir, y tal vez con esto vamos a ir terminando, por qué fue relevante la ronda de Uruguay, además de la creación de la OMC? Porque, como decíamos, transformó el sistema comercial multilateral, lo extendió más allá de los bienes, ¿verdad? Nos encontramos con acuerdos sobre servicios, sobre propiedad intelectual, y esto mejoró la aplicación y el alcance. Además, consolidó el comercio como un pilar de desarrollo global. ¿Por qué? Porque incluye el desarrollo sostenible o se empieza a hablar de desarrollo sostenible y los intereses de los países en desarrollo. Eh, y se incluyen además nuevos elementos, ¿verdad? Medidas comerciales correctivas, temas de agricultura, por ejemplo, compromisos sobre la reducción de subsidios y la exportación, mejora el acceso a mercados. Se amplía también los temas relacionados con textiles y vestimenta, la inclusión de normas sanitarias y fitosanitarias, eh, la creación de la OMC, la solución de controversias. Sí, Celeste, adelante. Pero que la estrategia de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales, ¿en cuál ronda tuvo incidencia? En la ¿La qué, uno. perdón? La estrategia activa de acuerdos de libre comercio. La estrategia activa, Y como el no, TLC con México, con Canadá, de Costa Rica, también el CAFTA, si no me equivoco, el CAFTA, CAFTA. CAFTA, ajá. Sí, vamos a ver, es que esos son excepciones que se establecen al principio de nación más favorecida. Me parece que es en el artículo 24, pero permítame verificarlo y yo se los comparto al chat, de cuáles son, digamos, cuál es la norma que permite o que faculta la creación o la consolidación de tratados de libre comercio que permitan de alguna manera otorgar otro tipo de ventajas a otros países. Pero lo reviso ahora inmediatamente y se los comparto eh, al chat. Eh, ¿Qué más? Sofía, adelante. Sí, profe, perdón, es que yo no capté las fechas de la ronda de Uruguay y La- dijo que eran 8 años, entonces, si me sí, las puede repetir. se extendió del año 86 al año 94. ¿Sí? Ok. Ok, Entonces, gracias. con mucho gusto. Podríamos decir entonces que eh, la OMC es una institución que tiene, valga la redundancia, una institucionalidad y una estructura permanente, a diferencia del GATT.
tiene un alcance más amplio, como decíamos, porque hay servicios, porque hay propiedad intelectual, porque hay nuevas normas sobre agricultura, sobre textiles, sobre medidas comerciales correctivas. Se establece ya un domicilio fijo, por así decirlo, para ofrecer un mecanismo de solución de diferencias mejorado, y funciona, podríamos decir, como una plataforma, por lo menos así, a veces lo concibo yo, como una plataforma en donde hay una organización que libera el comercio, pero además es un foro para que los países negocien acuerdos comerciales, es decir, existen los espacios y los mecanismos necesarios para que los países puedan acudir y tomar diferentes tipos de acuerdos, y además para resolver las diferencias comerciales que pudieran surgir. Vamos a dejar la clase de hoy acá y tal vez vamos a dejar una pequeña tarea para el próximo jueves. Vamos a dejar una pequeña tarea para el próximo jueves. Y es que durante estas últimas clases hemos hablado de cuáles son las ventajas del liberalismo y cuáles son las ventajas del comercio internacional y cómo el comercio internacional, eh, digamos, ha generado diferentes formas de prosperidad para los países, cómo se ha incrementado el tráfico dentro de las naciones, cómo los países además, y estos son datos, es decir, estas no son opiniones de un político, no son eh, eh, digamos, criterios del multilateralismo, sino que con datos se ha evidenciado que los países que se han incorporado con mayor antelación al GATT y además a la OMC han logrado, digamos, estándares de crecimiento más rápidos o más paulatinos que los países que se han quedado un poquito más rezagados. Entonces hemos hablado de todo eso, pero veamos también un poquito para conocer los dos lados o para hacer un ejercicio y ver los dos lados de la moneda. Veamos también cuáles han sido las desventajas del comercio internacional o cuáles creen ustedes que pueden ser aquellas situaciones que han afectado a los países, al mundo, a la humanidad, etcétera, que se deriven del comercio internacional. No sé si queda más o menos claro lo que vamos a hacer para el jueves. ¿Sí? Ok, eso tal vez hacemos un pequeño informe de una página, si acaso, para que lo discutamos en los primeros 10 o 15 minutos de la clase del próximo jueves, si les parece. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la hacen llegar al chat y ahí la vamos resolviendo sobre la marcha. Les deseo una feliz semana a todas y a todos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias, profe. buenas noches. Gracias, profe, Buenas noches, profe. igualmente. Buenas Muchas noches. gracias, profe. Buenas noches. Profe, ¿me escucha, Sí, profe? sí, sí, Celeste. Profe, bueno, bueno, eso,